Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Otra vez vamos a dialogar con la palabra de Dios para ver lo que está escrito de ti, porque se trata de ti, ¿no es cierto? Como creyentes, nosotros nos encontramos de vez en cuando con luchas, pruebas de diferentes tipos, tentaciones, ataques del enemigo mismo. Bueno, puede suceder mucho en el camino del Señor. Tal vez tienes tú una batalla diaria, pero sepa que el Señor no ha dejado a nosotros abandonado en cuanto a eso. Él ha prometido poder. Y la palabra del Señor tiene varias fuentes de poder para nosotros como creyentes, porque el reino de Dios es un reino de poder de Dios. La cristiandad no es una cosa débil, impotente, que no logra hacer nada. No, en el cristianismo y en Cristo Jesús hay una victoria total. Vamos a leer lo que la Biblia dice. 1 Corintios capítulo 4, versículo 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Jesús prometió a sus seguidores de recibir un poder especial a través de su Espíritu, a través del Espíritu Santo. Hay promesa fuerte en cuanto a eso. Leemos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y lo que nosotros tenemos en nuestra mano también está lleno de poder, quiere decir la palabra de Dios, la palabra escrita. Esa palabra tiene potencia, tiene poder contra el diablo mismo. Jesús lo mostró cuando él fue tentado. También la palabra de Dios es una palabra que nos salva y también es una palabra que nos santifica. Leemos la Biblia. La palabra de Dios es un arma contra el diablo. Mateo capítulo 4, versículo 4, 7 y 10. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La palabra es también un poder para salvación. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y la palabra es también poder para santificación. Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hay poder en la cruz, quiere decir el hecho de Cristo en la cruz, su sacrificio. La Biblia dice de que esto no es una locura. El mundo lo tiene como locura, pero para nosotros es el poder de Dios. Leemos. Corintios capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros,
es poder de Dios. La sangre bendita del Señor Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario es también una fuente de poder para ser salvo. Y esto es una cualidad muy especial que tiene la sangre de Cristo, que limpia, que purifica a nosotros. Y por eso, por la sangre del Señor Jesucristo, hay poder para ser santificados para el Señor. La Biblia está bien clara en cuanto a eso. Vamos a leer unas citas. Hay poder en la sangre de Jesús para salvación. En 1 Juan capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. También hay poder en la sangre para santificación. Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Tenemos una fuente muy cerca de cada uno de nosotros. Esto es la oración. Hay poder en la oración en el nombre del Señor Jesucristo. Diariamente podemos aprovecharlo. Y el poder que hay en la oración es para poder vivir victoriosamente y de tener éxito en la obra que estamos realizando. Por eso vamos a acudir a la fuente de oración permanentemente. Leemos la Biblia. Hay poder en la oración para persistir y para trabajar. Isaías capítulo 40, versículos 30 y 31. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y también hay poder en la oración para éxito en la obra de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 44 a 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y Dios está cerca a cada uno de nosotros. Él ve nuestras necesidades y lo que nosotros necesitamos en cuanto a poder. Y Él nos da lo necesario para nosotros para poder seguir adelante en la vida cristiana. Leemos la palabra. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también 2 Timoteo capítulo 1, versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios.
Sí, hemos visto varios ejemplos, varias fuentes de poder en la palabra de Dios que está a nuestra disposición. Y por eso no vamos a quejarnos nunca que somos débiles, que no hay fuerza, que no hay poder. El Señor ha abierto varias fuentes donde podemos buscar ese poder necesario para vivir la vida cristiana en una forma victoriosa. Y por eso vamos a confiar en la palabra del Señor. Practique lo que hemos leído aquí y ahora. Que el Señor te bendiga ricamente. Amén.